y esta mañana quiero hablar de un tema muy especial que es un perdón inmerecido. Ese es el tema de esta mañana, un perdón inmerecido. Así que para ello voy a leer Segunda de Crónicas, capítulo 1, 38, verso 9 en adelante, y dice la Biblia: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Así que el tema es un perdón inmerecido. Así que sean todos bienvenidos esta mañana al programa Buenos Días Espíritu Santo. E iniciamos entonces con respecto al mensaje de esta mañana. Hermanos y amigos que me escuchan a través de la radio y me ven en la página de Buenos Días Espíritu Santo de Facebook Live, muchas veces a nosotros nos venden la idea o nos dan la idea que nuestro Dios creador es un Dios verdugo que no perdona nada, es un Dios que no tolera nada, que nos venden la idea de que tenemos un Dios de que nos va a mandar al infierno a todos si nos portamos mal. Pero la verdad que a la luz de la Biblia eso es un error teológico, es un error doctrinal, es un error como usted quiera llamarlo, con respecto de que nos enseñan o nos venden la idea que nuestro Dios es un verdugo, que si no nos arrepentimos nos vamos a condenar inmediatamente. Pero al estudiar la palabra de Dios, hermanos, en la caída de la primera pareja, el decreto de Dios fue dictaminado de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto viene el juicio, por cuantos todos pecaron, dijo Pablo, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Entonces, en base a eso, mucha gente dice: mire, Dios nos manda a todo al infierno porque aquí que allá, y empieza a enseñar a ellos. Pero recordémonos que esa caída que tuvo esa pareja en el huerto de Edén fue lo que Dios, lo que motivó a Dios en su corazón a ocupar un nuevo plan para redimir a la descendencia de Adán y Eva de la condenación eterna. Y esa caída del ser humano fue la que motivó el corazón de Dios roto por la caída de Adán y Eva a que se diera ese precioso sacrificio de su Hijo amado Jesucristo por amor a la humanidad. Entonces, a la luz de la Biblia vemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, porque cuando Él va a intervenir acá en el planeta Tierra directamente con toda la humanidad, Dios avisa. Dios avisa de que va a intervenir, que va a poner orden al mundo, y lo está haciendo ahorita, avisando por medio de su iglesia de que viene un juicio a este planeta. Pero para ello, en su amor y su misericordia y su clemencia, Dios ha abierto una puerta para redimir a la raza humana, que abandone el pecado, que abandone la humanidad y que vuelvan a Dios por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, esa puerta que Él abrió para rescatarnos de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios está vigente, hermanos. Ese decreto no ha sido anulado. Lo que Dios hizo fue abrir otra puerta por medio de Jesucristo y su sacrificio para rescatar a la humanidad. Pero la gente es indiferente al Evangelio, la gente no quiere nada del Evangelio, la gente dice: lo que a mí me interesa es trabajar, estudiar, ganar un buen título universitario, un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, mujeres aquí, la mujer, yo quiero hombres, y en fin, la visión es esa. El Evangelio se predica, se enseña, se le exhorta a la gente, se le instruye, se le capacita, pero la gente es indiferente al Evangelio. Entonces, como le dijeron una vez a un predicador: mire, Dios
no va a mandar a nadie al infierno. Sí, tiene razón, le dijo. Dios no va a mandar a nadie al infierno. La gente solita se va a ir para el infierno porque no quiere nada de Dios. Y es cierto, hermano, es cierto, Dios no va a mandar a nadie al infierno. La misma gente solita se va a ir a ese lugar de condenación por la indiferencia que tiene al Evangelio de Cristo. Aquí esta mañana, en este perdón inmerecido, en este tema de esta mañana, vemos la historia de uno de los reyes más perversos que gobernó Israel durante décadas en la época de los reyes del pueblo hebreo. Y su nombre era el rey Manasés. Entonces, vemos, hermanos, que a la luz de la Biblia, este rey fue uno de los más perversos, porque según la tradición judía, fue este rey Manasés el que partió al profeta Isaías, lo aserró con un serrucho, lo partió. Entonces, es tremendo, según la tradición judía, fue él que mató al profeta Isaías. Imagínense hasta dónde estaba la maldad de este rey de Israel, este hombre que gobernaba al pueblo de Israel en esa época del periodo de la dinastía de los hebreos, de los israelitas. Entonces, en Segunda de Reyes, hermanos, vemos quién era Manasés. En Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 1 en adelante, vemos el currículum de este hombre que gobernaba a Israel en esa época. ¿Qué dice la Biblia? Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jesiba. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las prácticas abominables de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dice, oiga, primera característica de su currículum. Dice el verso 3, volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Nada que ver con su padre Ezequías, un rey muy bueno que Israel tuvo. Entonces dice, erigió altares a Baal e hizo un árbol ritual de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todo el ejército de los cielos y le rindió culto. También edificó altares a la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, en Jerusalén pondrá mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Dice, hizo pasar por fuego a su hijo. Imagínate qué tremendo, hermano, qué ceguera espiritual más tremenda de este rey de Israel, a su propio hijo, meterlo a ese horno de fuego de este rey pagano, de este Dios pagano de esa época, hermano, de un horno metido con un brazo. Ahí acostaban a los niños y los ofrecían en holocausto. Qué tremendo. Hizo pasar por fuego a su hijo, dice. Practicó la magia, la adivinación, evocó a los muertos, practicó espiritismo, abundó en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. Puso la imagen tallada de acera que había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén que he elegido entre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre. Y pone la imagen de acera. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia en lo que hemos leído con respecto a este hombre? Dice, mire, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Imagínense que este hombre actuó peor que los reyes impíos, peor que los reyes paganos, porque hizo más mal que las naciones que Jehová había echado delante de ellos. O sea, este rey fue perverso, hermano. Fue perverso. Entonces hemos leído el currículum de este hombre. Imagina que hasta dónde estaba esa ceguera espiritual religiosa que este hombre tenía, que hasta su propio hijo lo hizo pasar por el fuego. ¿Cómo le dio la espalda a Dios con respecto a ello? Entonces, a la luz de la Biblia, vemos que también, así como le vino juicio de parte de Dios, también le vino una restauración. Entonces, amados hermanos, mucha gente, un día me preguntaron varias personas a mí, ¿qué pasa con aquel ser humano que le quita la vida a otra persona? ¿Tiene perdón? Yo le digo, sí, tiene perdón, sí se arrepiente, deja el pecado y vuelve a Dios. No, me dice, ya cometió homicidio, no lo puede perdonar Dios, que Dios no lo perdona, porque este hombre mató a alguien y no tiene perdón de Dios. Así actuamos la raza humana. Le digo, no,
Toda la raza humana está caída delante de Dios, está muerta espiritualmente y sus pensamientos son contigo a la maldad siempre, le digo yo. La gracia del sacrificio de Cristo, el perdón inmerecido todavía está en la tierra. Por lo tanto, si se arrepiente, Dios lo perdona porque la gracia aún está en la tierra. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los humanos, hermano? Que nosotros mismos hemos hecho una tabla de pecados. Nosotros mismos decimos, no, el primer pecado es el homicidio, el segundo es el adulterio, el tercero es el engaño, y así hacemos una tabla de pecados y dejamos por último a la mentira. Y el pecado más terrible de todos es la mentira, hermanos, porque por la mentira hay división, por la mentira hay destrucción, por la mentira hay guerras, por la mentira hay divorcios, por la mentira hay destrucción de matrimonios, por la mentira hay engaño, por la mentira hay de todo, y es el pecado más terrible. Y la gente dice que es el pecado más chiquito. Mire, por la mentira estamos como estamos nosotros acá en la tierra, por el pecado de Adán y Eva, como Satanás le mintió a ellos y cómo murieron espiritualmente y se separaron delante de Dios, por la mentira. Entonces, el problema nuestro es que nosotros hacemos una tabla de pecado. Pero yo le pregunto a usted, si el homicida no se arrepiente, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Si el adúltero o el fornicario no se arrepiente, ¿a dónde se va a ir? Al infierno. Si el mentiroso no se arrepiente, ¿a dónde se va a ir? Al infierno. Si el lascivioso, el perverso, el engañador, el embustero no se arrepiente, ¿a dónde se va a ir? Al infierno. Todos. Lo único que va a haber un grado diferente de castigo de acuerdo al capítulo 20 del libro de Apocalipsis, verso 12 en adelante. Esa es la diferencia. Pero lo malo es que nosotros hacemos una tabla de pecado y dejamos al Dios juez del universo a un lado, pero Él es el que va a juzgar. El problema que la raza humana ignora es que hay una regla divina, que esa regla no se puede romper, que todo lo que el ser humano siembra, eso va a cosechar. Si siembra amor, va a cosechar amor. Si siembra mentira, va a cosechar tempestades. Esa es la diferencia. Entonces, ese es el problema. Me decía, no tiene perdón. Bueno, ¿y usted quién es para condenar a la gente? A mí la Biblia me dice, yo enseño que si el pecador, por muy vil y despreciable y sucio, sin vergüenza que sea, si se arrepiente, Dios lo perdona, porque la gracia aún está en la tierra. Toda la raza humana está caída delante de Dios, a excepción de aquellos que hemos permitido que Jesús entrara a nuestros corazones. De ahí toda la raza humana, si no está arrepentida, está caída delante de Dios, está muerta. Si no se arrepiente, se va a condenar por la dureza de su corazón no arrepentido. Entonces, Dios no va a mandar a nadie al infierno. La gente solita se va a ir. Lo repito una vez más. Dios no va a mandar a nadie al infierno a condenarse. La misma gente solita, agarrada en su propia mano, se va a meter a ese lugar por haber rechazado el Evangelio de Cristo, por haber hecho mofa, burlarse del Evangelio de Cristo y haberlo despreciado. La misma gente solita se va a ir y se va a condenar. Entonces, vemos a este rey perverso, hermano, todas las maldades que este rey hizo. Fue tremendo. Dice que actuó peor que los reyes impíos paganos de la época de la dinastía de los reyes judíos. Actuó peor que ellos, dice la Biblia. Imagínense qué tremendo. Dice Segunda de Crónicas 33:10. Jehová habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dice, oiga, Dios les habló, hermano, y no escucharon. Dice el verso 11, por ello Jehová trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes aprisionaron con ganchos a Manasés y lo llevaron a Babilonia atado con cadenas de bronce. Imaginen cómo lo humillaron. Dios permitió, Dios abrió las puertas para que sus enemigos, estos reyes paganos, los invadieran, los conquistaran. Luego llegaron a la cabeza de este reinado, a Manasés, lo aprisionaron, lo humillaron, lo llevaron preso para Babilonia. Miren qué tremendo. Ahí comenzaba el juicio de este hombre. Ahí comenzaba el juicio para este hombre, porque todo lo que él estaba sembrando, eso ya estaba cosechando.
su rebelión, su indiferencia, el respeto hacia Dios no lo tenía y comenzaba a cosechar lo que él había sembrado. Dios en su infinita misericordia todavía le habla, le dice que se regrese a los caminos, que deje la maldad, que no le dé la espalda a él, pero no entendió. Dios tenía sus profetas, como le digo, posiblemente Isaías lo encaró muchas veces, lo que hizo fue matarlo, y según la tradición judía dice que lo aserró al profeta Isaías. Mire qué maldad había en este rey de Israel. Entonces, pero ¿qué pasó después que ya estaba humillado? ¿Qué pasó después que ya estaba quebrantado? Por eso me gusta esa expresión de Salomón en el libro de Proverbios, que dice: antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y Santiago dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, es tremendo cuando uno conoce a una persona soberbia, una persona altiva, una persona egocentrista. Qué terrible chocarse con una persona así, que no da cabida a nada. Pero la Biblia dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, dice. O sea que antes de la caída de esta persona hay una soberbia, pero esa soberbia muchas veces es quebrada. Y cuando es quebrada, hermano, es cuando entendemos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, y que existe un Dios en los cielos que exige respeto, que exige que nosotros mostremos obras de misericordia y tengamos una conducta como seres humanos, como Él los creó a su imagen y semejanza. Manasés estaba humillado, Manasés estaba derrotado, Manasés estaba hundido, Manasés se encontraba en el desierto de la vida, estaba preso. Quizás lo golpearon, lo humillaron, hicieron vejámenes con él, no sé, no profundiza mucho la Biblia, pero que lo que sí dice es que estaba humillado, porque encadenado lo llevaron a Babilonia. No creo que lo hayan llevado a caballo, lo llevaron a pie, caminando ese montón de kilómetros para llegar de la tierra de Israel hasta Babilonia. Entonces, humillado, Dios permitió que esa soberbia fuera quebrada. Dios permitió que en ese desierto de la vida él entendiera que había un Dios vivo al cual lo había puesto en ese reinado para dirigir a su pueblo, pero lo que había hecho es conducir al pueblo a la idolatría, a la maldad, al oscurantismo, a ocupar aquellas ciencias ocultas, porque hasta adivinación practicaba este hombre, dice la Biblia. Tremendo, hermano. Pero cuando ya se encontraba en ese desierto, que no había una oportunidad de vida humanamente hablando, este hombre invoca el nombre de Dios humillado, arrepentido, quebrantado, afligido, desesperado, decepcionado. Se acordó que había un Dios en Israel que había hecho la promesa: que nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Solo esfuérzate, sé valiente, medita día y noche en mi palabra, no te apartes de él, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa que le hizo a Josué era para todo su pueblo. Se acordó, me imagino, esa promesa bíblica este rey Manasés, y dice en 2 de Crónicas 33:12: sin embargo, cuando fue puesto en angustia, oiga, imploró el favor de Jehová su Dios, y se humilló, dice la Biblia. Este rey soberbio se humilló mucho delante del Dios de sus padres. Él oró a Dios, quien aceptó su oración y escuchó su súplica, y lo hizo volver a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. Oiga, qué tremendo. Tuvo que esperar pasar el desierto de la vida para ser humillado y quebrantado. Tuvo que esperar que esa soberbia creciera para ser quebrantada y humillada de parte de Dios, hasta que él reconoció. Dígame, ¿qué maldades no habrá cometido este hombre que la Biblia no lo relata? Si este hombre fue capaz de pasar a su propio hijo, su propia sangre, en un horno de fuego, un sacrificio a un Dios pagano, al mismísimo diablo, ¿cómo no le iba a quitar la vida a cualquier persona que se le sublevara? Si dice la tradición judía que este hombre fue el que le quitó la vida al profeta Isaías, aserrándolo con un serrucho. Imagínense, con un serrucho aserró al profeta Isaías según la tradición judía. Tremendo. Este hombre era malo, era perverso. ¿Qué no hacía? Pero cuando este hombre se humilló, reconoció su pecado, reconoció su maldad, reconoció su perversidad,
reconoció que el juicio que estaba atravesando era de parte de su Dios, de Dios de sus padres. Entonces se humilló, oró, suplicó, pidió misericordia al Dios clemente y compasivo, y Dios lo perdona. Entonces dígame, ¿acaso Dios no lo va a perdonar a usted por muy malo que sea, por la maldad que usted ha hecho? ¿No lo va a perdonar Dios? ¡Claro que sí! Dios lo va a perdonar siempre y cuando usted se arrepienta con todo su corazón, vuelva a Dios y aparte de su pecado y la maldad y viva para Dios. Dios lo perdona. ¿Por qué? El ser humano, usted lo va a mandar al infierno, así le digo, el ser humano así toma muchas veces. Pero esta mañana, a la luz de la palabra de Dios de la Biblia, yo vengo a decirte que Dios te quiere perdonar. No importa lo que tú hayas hecho. ¿Por qué? Porque la raza humana está caída delante de Dios, está muerta espiritualmente, tiene una venda de ceguera espiritual, que esa venda solo la puede quitar a Jesucristo con su palabra y su Espíritu Santo. Dice Romanos 5:12, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, oiga, y la muerte por medio del pecado, vino pecado y vino muerte, imagínense, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La raza humana sin Cristo está muerta a su pecado, muerta espiritualmente, vivos en la carne pero muerta en espíritu. No hay comunión con Dios. Esa muerte espiritual los priva de entrar directamente al lugar santísimo para platicar con Dios, porque hay una barrera entre usted y Dios que se llama pecado, y la única manera que Dios lo atienda a usted primeramente es que usted se arrepienta, le ore a Dios como lo hizo Manasés. Ahí Dios lo escuchó. Pero si usted le está pidiendo otras cosas, Dios jamás lo va a escuchar, porque esa barrera que se llama pecado obstaculiza su oración entre Dios y usted. Es necesario que se vuelva a Dios. El ser humano siempre busca lo malo, como les he dicho, Romanos 1:21 en adelante, porque habiendo conocido a Dios, así le pasó a Manasés, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de semejanza de hombre, corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hermanos y amigos que me escuchan, cuando hay un arrepentimiento sincero en la raza humana, Dios comienza a trabajar con ellos. Les había puesto el ejemplo de este hombre Manasés, un rey perverso que actuó peor que un impío, hermano, tremendo, como lo dice la Biblia. ¿Cómo lo dice? Pero cuando ya estaba en ese desierto, cuando Dios lo metió a esa licuadora, digámoslo así, este hombre reconoció que había un Dios que había permitido que llegara a su reinado. Dice segunda de Crónicas 33:12 en adelante, sin embargo, cuando fue puesto en angustia, oigan, en el desierto, imploró el favor de Jehová su Dios y se humilló mucho, humillado completamente, hermanos, sin condiciones. Delante de Dios de sus padres, oró a Dios, quien aceptó su oración y lo escuchó su súplica y lo hizo volver a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que Jehová es Dios. Oiga, entonces, hasta que pasó ese desierto de la vida, Manasés recordó que Jehová es Dios. Manasés reconoció que hay un Dios en los cielos, un Dios que pide reverencia, un Dios que pide adoración, un Dios que pide exaltación. Reconoció, a pesar de las maldades que este hombre había hecho, Dios lo perdonó. Pero fue necesario que este hombre pasara por el desierto de la vida, que entrara en aflicción, que fuera quebrantada soberbia, para que este hombre entendiera. Parecido a lo que le pasó a Nabucodonosor, hermano. Dios siempre avisa. Dios le habló a Manasés. ¿Cuántas veces Dios le habló por medio de sus profetas y no entendió? Pero como no entendió, entonces Dios actuó. Lo mismo le pasó a Nabucodonosor, un rey pagano que gobernaba Babilonia en su pleno apogeo. Dios le habló por medio de sueño de un gran árbol enorme que había en ese lugar y que él era ese árbol, que fue cortado por los vigilantes, por los ángeles.
Ahí los animales se tomaban sombra, los animales comían del fruto, ese árbol se veía desde muy lejos de la tierra. Daniel advirtió que ese árbol era él, y que hiciera obras de misericordia, que gobernara con justicia, que reconociera que había un Dios en los cielos. Pero este hombre al final de un año no entendió. A los 12 meses, ¿qué fue lo que dijo? Esta es la Babilonia que yo he hecho con el poder de mi fuerza para mi gloria y honra. Al ratito fue el mensaje de Dios y fue tirado, hermano, convertido como un animal. 7 años anduvo en el monte mediante un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre, su soberbia había incrementado. Este hombre no había entendido. Cuando pasaron los 7 años, hermano, de este juicio de Dios, en Daniel 4:34, dice la Biblia, pero al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue de vuelta la razón. Y entonces bendije al Altísimo, alabé, glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Hasta que había pasado el desierto, entendió que había un Dios. Imagine, así muchas veces actuamos al ser humano. Muchas veces usted le está diciendo a sus hijos, a los jóvenes, mira, no hagas eso. Estás muy niño, estás muy niña, no te conviene, apartate. No, aquí me voy. No, entendé, te va a ir mal, no sabes pensar bien todavía, no estás preparado para esas cosas, espérate. No, ahí me voy. A los días viene el ay. A los días viene el sufrimiento, a los días viene la tempestad y el desierto para su vida, y comienzan a gritar y a gemir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué no entendiste? ¿Por qué no hiciste caso? Entonces así le pasa a muchos jóvenes en la iglesia, hermano, en el cuerpo de Cristo, sea hombrecito, sea mujercita. Le están diciendo, mira, no andes con una persona inconversa, no te conviene. Apartate de ahí, no te conviene, jovencito, no te conviene, jovencita. Tenés que buscar una persona que también le sirva a Cristo, para que jale la misma pita, para que navegue el mismo barco, para que tenga el mismo sentir, pensar y actuar. No, este impío quiero, no, este impía quiero. Y después, hermano, de esa soberbia viene un fruto de 9 meses y dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y el impío le dice, no te conozco, no sé quién soy, ve cómo salís. ¿Por qué? ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué no entendieron? Si usted actúa así, el mundo la va a arrastrar como cuero viejo. El mundo la va a arrastrar. El mundo la va a hundir, la va a despreciar. ¿Cuántos jóvenes están en el desierto de la vida porque no entendieron? ¿Cuántas jovencitas están atravesando un desierto de la vida porque no quieren entender y no entendieron y no están entendiendo? Se les está diciendo la cosa, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No hay comunión entre Dios y ellos. Pero no, ¿a quién le voy, hermano? Así le pasó a Manasés, no entendió. No entendió. Dios le habló, Dios lo encarriló, no entendió, aquí me voy. Viene Dios, derramó su juicio y comenzó a cosechar lo que él había sembrado. Así está pasando en muchas personas en el mundo, hermanos, que se les está enseñando que son cosas que no le convienen, que pida la dirección de Dios, que Dios lo guíe. Cuando usted pide la dirección de Dios, por muy grande o chiquito que sea el proyecto, a usted le va a ir bien. A usted le va a ir bien, solo tenga paciencia. Usted dice, no, que ya le pide a Dios, Dios me responde. No, déjelo, está trabajando, tranquilo, espere. Cuando la puerta se abre, Dios ya le quitó los estorbos del camino y usted va a caminar tranquilamente, pero espérese. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de misericordias, hermano. Si Dios perdonó a este rey perverso, Manasés, si Dios devolvió el reino a este Nabucodonosor perverso también, ¿cómo Dios no lo va a perdonar a usted y a mí si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios? Oiga lo que dice el Salmo 103:8. Compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia para aquellos que le temen o para aquellos que lo respetan. Imagínense, ese es nuestro Dios.
Ese es el Señor del universo a quien agradamos, alabamos, bendecimos y exaltamos. Como dijo Jeremías en Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Pero por qué? Porque no volvemos a Él. Entonces, querido amigo que me escuchas, yo no estoy aquí para condenarte. Yo no estoy aquí para mandarte al infierno. No, eso no me toca a mí. Solo soy un predicador del Evangelio que te estoy enseñando el camino de restauración, que te estoy enseñando el camino del perdón y la misericordia. No importa el pecado que tú hayas cometido. Quizás tu familia, tus amigos, tus vecinos te han condenado y te han mandado al infierno desde ya, pero eso le compete al Dios del universo, pero todavía no es el momento, porque Él quiere rescatar a un pueblo. Recuerda que la raza humana está caída y esa caída lo motiva y lo impulsa a buscar la maldad. Mira este rey Manasés, todas las perversidades que hizo. Pasar a su propio hijo por el fuego, y Dios aún así lo perdonó cuando se humilló y se apartó. El que encubre su pecado no prosperará, dice la Biblia, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No importa el tipo de pecado que tú hayas cometido, querido amigo o querida amiga que me estás escuchando. Yo no sé si ya te encuentras en ese desierto de la vida. Yo no sé si ya estás en ese desierto llorando, gimiendo, clamando y no hayas que hacer, y humanamente has hecho todo y no lo has podido conseguir. El primer paso que tú debes de dar en esta mañana, si estás en el desierto de la vida, el primer paso que tú tienes que dar es reconocer que estás bajo pecado. El segundo paso que tú tienes que dar es que reconozca que hay un Dios en los cielos que te puede perdonar, que te puede limpiar tu pecado, tu maldad, y que te puede abrir una puerta de bendición para salir de ese desierto que te encuentras. Pero necesario es que confieses tu pecado, que te apartes de él, y Dios va a tener misericordia. Dios quiere perdonarte. Dios quiere restaurar tu vida. Solo tienes que buscarlo y apartarte de la maldad y dejar que Dios sea el amo y Señor de tu vida. No importa el pecado que hayas cometido. Eso de mandarte al infierno solo le compete a Dios. Como dije al principio, Dios no va a mandar a nadie al infierno. La gente solita se va a ir por la indiferencia que tiene al Evangelio de Cristo. La gente solita se va a ir por despreciar y desechar el Evangelio de Cristo. Un día Dios va a juzgar al mundo y lo va a hacer con justicia, según Éxodo capítulo 34, verso 7. Dice, Dios conserva su misericordia. Oiga, Dios conserva su misericordia por 1000 generaciones, dice, que perdona la inequidad y rebelión del pecado, pero que de ninguna manera va a pasar por inocente a todo aquel que es culpable. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos amó, envió a su Hijo para morir por nosotros. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Bueno es Jehová para los que en Él esperan. Así que yo te invito que abras tu corazón, que le confíes tu pecado a Dios y pídele perdón, y Dios te va a perdonar, no importa el pecado que hayas cometido. Así que acércate a Dios y Dios te bendiga, y hasta la próxima.